Venga chicos, ¿qué tal? Ya, vamos a partir con el efecto de las obligaciones. De seguro, para varios, esta es la materia más pesadita de todo el ramo, así que vamos a tratar de hacerla amena dentro de lo posible, porque es bastante materia. De hecho, como se habrán percatado, vamos a dividir esta sección en cuatro partes. Vamos con las nociones generales. Los efectos de las obligaciones se encuentran señalados en concreto en el artículo 12, perdón, en el título 12 del libro cuarto del Código Civil. Título 12 del libro cuarto del Código Civil. Sin embargo, el Código Civil confunde el efecto de las obligaciones con los efectos de los contratos, y esta confusión viene debido a la influencia francesa que tiene nuestro Código Civil. El profesor Ramos Paso define el efecto de las obligaciones a propósito del efecto de los contratos, y que señala que el efecto del contrato son los derechos y obligaciones que genera. Efectos del contrato son los derechos y obligaciones que genera. El contrato es una fuente de las obligaciones, como bien está señalado en el artículo 1437 del Código Civil. El efecto de las obligaciones en el efecto de las obligaciones se distingue tanto los efectos respecto del deudor como los efectos respecto del acreedor. Los efectos de la obligación respecto del deudor, aquí el deudor tiene una necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor, mientras que el acreedor tiene, desde el punto de vista de los efectos, medios que le otorga la ley para obtener de modo íntegro y oportuno el pago de la prestación. El acreedor tiene efectos, como efecto tiene que la ley le otorga medios para obtener de modo íntegro y oportuno el pago de la prestación. Hay una discusión doctrinaria que vale traer a colación, que el efecto normal de las obligaciones es el deber del deudor de realizar la prestación. El efecto normal de las obligaciones es el deber del deudor de realizar la prestación. Y de aquí, de este deber de realizar la prestación, nace el derecho del acreedor. Aquí, el primer efecto que tendríamos que considerar es el pago voluntario de la obligación. Pago voluntario de la obligación. Si no hay pago voluntario, la ley entonces le da otros medios al acreedor para perseguir el cumplimiento de la obligación respectiva. Hay otra postura doctrinaria que señala que los efectos de la obligación solo proceden al momento del incumplimiento del deudor. Los efectos de las obligaciones solo proceden al momento del incumplimiento del deudor. Entonces, esta discusión entre dos doctrinas, una más antigua y otra más moderna, es que una propone que el efecto normal de las obligaciones es el deber del deudor de realizar la prestación, y de aquí nacen los derechos del acreedor. Y la otra doctrina que plantea que los efectos de las obligaciones solo proceden al momento del incumplimiento del deudor. Respecto del efecto de las obligaciones, podemos centrarnos en la profesor que da la definición, en la definición que da el profesor Larraín de efecto de las obligaciones. La definición que nos da el profesor Larraín del efecto de las obligaciones es derechos que la ley le confiere al acreedor para exigir el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. Y cuando ésta no se cumpla, o se cumple en parte, o se está en mora de cumplirla. Los efectos de las obligaciones, entonces, son un derecho que la ley le confiere al acreedor para exigir el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación, cuando el deudor no cumpla la obligación o la cumpla en parte o se esté en mora de cumplirla. ¿Cuáles son los derechos que la ley le confiere al acreedor? Bueno, el derecho principal es la facultad de exigir el cumplimiento forzado de la obligación. Derecho que la ley le confiere al acreedor es el derecho principal. El derecho principal es la facultad de exigir el cumplimiento forzado de la obligación. También la ley le da
un derecho secundario o derecho subsidiario, que es la facultad de exigir el cumplimiento por equivalencia por medio del derecho a la indemnización de perjuicios. Este es un derecho subsidiario o secundario, ya que el principal es la facultad de exigir el cumplimiento forzado de la obligación. La ley también le otorga al acreedor los derechos auxiliares, y los derechos auxiliares tienen como finalidad mantener íntegro el patrimonio del deudor para que se le pueda pagar al acreedor. Bien, ahora vamos a hablar del cumplimiento forzado en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Cumplimiento forzado en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Esta materia ustedes vincúlenla, por favor, con juicio ejecutivo. Vale, vamos a partir con el cumplimiento forzado de las obligaciones de dar. ¿Cuáles son los requisitos del cumplimiento forzoso de las obligaciones de dar? Bueno, principalmente son 4. Primero, que la obligación conste en un título ejecutivo, que la obligación conste en un título ejecutivo, que la obligación sea actualmente exigible, que la obligación sea actualmente exigible, y que la obligación sea líquida o pueda liquidarse de manera simple con datos que otorgue el propio título ejecutivo. Que la obligación sea líquida o pueda liquidarse de manera simple con datos que otorgue el propio título ejecutivo. Aquí hay que empezar a hacer unas distinciones y precisiones. Por cantidad líquida se entiende aquella que tiene dicha calidad o que puede liquidarse por simples operaciones aritméticas, dadas por el propio título ejecutivo. Para el artículo 438, en este caso del Código de Procedimiento Civil, para el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, la obligación se entiende líquida cuando la ejecución puede recaer sobre una especie o cuerpo cierto que se deba y que existe en poder del deudor, el valor de una especie de vida y que no esté en poder del deudor, cuyo avalúo de dinero lo va a hacer un perito nombrado por el tribunal, o cuando se refiere a una cantidad líquida de dinero o género determinado. Y el cuarto requisito del cumplimiento forzoso de las obligaciones de dar es que la acción no se encuentre prescrita. Que la acción no se encuentre prescrita. La regla general es que una acción prescribe en 3 años desde que la obligación se hizo exigible. La excepción a esto es la acción cambiaria u otras acciones que están ya consideradas una acción o unas acciones que prescriben en corto plazo, como las que están señaladas en el título final del libro cuarto del Código Civil. Una excepción también es la acción cambiaria, que prescribe en 1 año, desde que la obligación se hace exigible, porque la acción ejecutiva prescribe en 3 años desde que la obligación se hace exigible. Aunque, ojo, más que prescribir, la acción ejecutiva caduca para el profesor Ruperto Pinochet. ¿Por qué? Porque aún sin solicitarlo, el juez no debe dar lugar a la ejecución de un título si es que éste tiene más de 3 años desde que la obligación se hizo exigible, conforme lo establece el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil. Si no se renuevan si no se reúnen estos requisitos del cumplimiento forzoso de obligaciones de dar, que son que la obligación conste en título ejecutivo, que la obligación sea actualmente exigible, que la obligación sea líquida o pueda liquidarse de manera simple, con datos que otorgue el propio título ejecutivo, y que la acción no se encuentre prescrita, si no se reúnen estos requisitos, se debe demandar en juicio declarativo. Y obtener una sentencia que, una vez firme, sirve de título ejecutivo conforme al artículo 434, número primero del Código de Procedimiento Civil. Hola, amigo Lagnovisa, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos metiéndole caña con uno de los ramos más potentes de la carrera. Ahora, refiriéndonos al juicio ejecutivo ligado con este asunto, es que el juicio ejecutivo consta de 2 cuadernos principales, para el profesor Pinochet al menos.
que son el cuaderno principal, que comienza por gestión preparatoria o por demanda ejecutiva, cuaderno principal, que comienza con la gestión preparatoria o demanda ejecutiva, y un cuaderno de apremio, que inicia por mandamiento de ejecución y embargo. Cuaderno de apremio, que inicia por mandamiento de ejecución y embargo. El juicio ejecutivo entonces consta de dos cuadernos. Uno principal, que comienza por gestión preparatoria o demanda ejecutiva, y un cuaderno de apremio, que inicia por mandamiento de ejecución y embargo. En algunos casos se añade un cuaderno de tercería, pero solo respecto de tercerías de pago, de prelación, de posesión y dominio. Y hay otros que añaden un cuaderno de incidente, pero es rarísimo que ocurra. Bien, vamos con la tramitación del juicio ejecutivo, que ojo, esta cuestión les puede ahorrar materia. Bueno, en simple, la tramitación del juicio ejecutivo es así. Se presenta la demanda. El juez la examina y ve si cumple con todos los requisitos. Si cumple, provee la demanda y despacha el mandamiento de ejecución y embargo. Por ser un procedimiento compulsivo, el demandado solo puede oponer las excepciones que están señaladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, que si quieren que precisemos en esto, pueden revisar nuestros videos que están en YouTube en torno al juicio ejecutivo. Por lo tanto, por ser un procedimiento compulsivo, el demandado solo puede oponer excepciones. En los juicios ejecutivos no hay contestación. Si el juez rechaza las excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo va a tener el carácter de sentencia definitiva. Si el juez rechaza las excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo pasa a tener el carácter de sentencia definitiva. En caso de que se reciban a prueba las excepciones, vencido el término probatorio y citadas las partes a oír sentencia, se dictará sentencia de pago o remate, según corresponda. Y en caso de que se reciban a prueba las excepciones, vencido el término probatorio y citadas las partes a oír sentencia, se va a dictar la sentencia de pago, sentencia absolutoria o sentencia de remate, según corresponda. Bien, vamos ahora con el cumplimiento forzoso en obligaciones de hacer. Cumplimiento forzoso en obligaciones de hacer. Este cumplimiento forzoso está señalado en los artículos 1553, numeral 1 y numeral 2 del Código Civil. Solo estos son objeto de juicio ejecutivo. El numeral 1 y el numeral 2 del artículo 1553, que lo pueden revisar sin perjuicio de que al final de revisar la materia introductoria vamos a comentar el código. Los requisitos para pedir el cumplimiento forzado en obligaciones de hacer están señalados en los artículos 530 y 531 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y cuáles son los requisitos para exigir el cumplimiento forzoso en obligaciones de hacer? Primero, un título ejecutivo. Segundo, una obligación determinada y actualmente exigible. Y tercero, una acción ejecutiva no prescrita. Un título ejecutivo, una obligación determinada y actualmente exigible, y una acción ejecutiva no prescrita. Hola tía, ¿qué tal? ¿Cuál es la tramitación de un cumplimiento forzado en obligaciones de hacer? Bueno, se debe distinguir si la obligación de hacer consiste en una ejecución para obligar a suscribir un documento o constituir una obligación, o una ejecución para obligar a alguien a hacer una obra material. Bueno, la tramitación, si se trata de una obligación para obligar a suscribir un documento o constituir una obligación, viene a estar precisada en el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil. Y es que puede proceder a su nombre el juez que conoce el litigio si requerido el deudor no lo hace dentro del plazo que señala el tribunal. Y la tramitación, en caso de que se trate de una ejecución para obligar a alguien a hacer una obra material, es que
el mandamiento contiene la orden para que el deudor cumpla la obligación y el plazo prudente para hacerlo. Se puede apremiar al deudor moroso con 15 días o una multa proporcional. Esto ustedes lo pueden revisar con mayor detalle de los artículos 532, 533, 536, hasta el 541 del Código de Procedimiento Civil, pero esto ustedes lo pueden revisar en juicio ejecutivo. Pero tengan presente lo anterior de que en los numerales 1 y 2 del artículo 1553 se aplica el juicio ejecutivo cuando un acreedor exige el cumplimiento forzoso en obligaciones de hacer. Vamos ahora con el cumplimiento forzado de obligaciones de no hacer. Vamos ahora con el cumplimiento forzado de obligaciones de no hacer. Tiene lugar el procedimiento ejecutivo aquí cuando el deudor, transgrediendo su obligación de no hacer, realiza un acto que está prohibido. Tiene lugar el procedimiento ejecutivo en las obligaciones de no hacer cuando el deudor, transgrediendo su obligación, realiza un hecho que estaba prohibido. Los requisitos para que concurra o para que se pueda exigir el cumplimiento forzado en las obligaciones de hacer concurren en dos categorías distintas para que pueda proceder la acción ejecutiva. ¿Cuáles son estas dos categorías? Los requisitos generales y los requisitos especiales. Los requisitos generales para poder exigir el cumplimiento forzado en obligaciones de no hacer están señalados en el mismo artículo 531 del Código de Procedimiento Civil. Y estos son requisitos generales nuevamente. Título ejecutivo, obligación determinada y actualmente exigible y una acción no prescrita. Título ejecutivo, obligación determinada y actualmente exigible y una acción no prescrita. Estos son los requisitos generales. Los requisitos especiales es una abstracción que se hace también dentro del artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, más lo que está señalado en el artículo 1551 del Código Civil. Y estos requisitos especiales son, primero, que la obra hecha pueda destruirse, como construir en un terreno ajeno, una caseta, qué sé yo. Que la obra hecha pueda destruirse, que la destrucción de la obra sea necesaria para el objeto que se tuvo en miras al momento de contratar, que la destrucción de la obra sea necesaria para el objeto que se tuvo en miras al momento de contratar, y que este objeto no pueda obtenerse cumplidamente por otros medios, porque en caso contrario, si se puede obtener por otros medios, se procede de forma incidental. Entonces los requisitos especiales para que concurra el cumplimiento forzado en obligaciones de no hacer son que la obra hecha pueda destruirse, que la destrucción de la obra sea necesaria para el objeto que se tuvo en mente al momento de contratar y que este objeto no pueda obtenerse cumplidamente por otros medios. La tramitación del cumplimiento forzoso en obligaciones de no hacer sigue las mismas reglas del procedimiento ejecutivo de las obligaciones de hacer. Y es que se presenta la demanda ejecutiva, se pide que se requiera al deudor para que destruya lo hecho dentro de un plazo determinado. Una vez requerido el deudor, puede o no oponer excepciones. Transcurrido este término este término de emplazamiento para que pueda oponer excepciones, y no habiendo puesto ninguna, o si el tribunal se las rechaza por sentencia ejecutiva, el acreedor puede hacer uso de los siguientes derechos alternativos. Y estos son, primero, que se autoriza al acreedor a destruir lo hecho a expensas del deudor, que se autoriza al acreedor a destruir lo hecho a expensas del deudor, o que se apremia al deudor para destruir lo hecho, que se apremia al deudor para destruir lo hecho. Para obligaciones de hacer y no hacer, se puede oponer la excepción de imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra debida. Para las obligaciones de hacer y no hacer, se puede oponer la excepción de imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra debida. Ojo, esta excepción de imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra debida
es el homólogo del modo de extinguir las obligaciones pérdida de la cosa que se debe, porque en la pérdida de la cosa que se debe aplica en obligaciones de dar, y esta imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra debida aplicaría para obligaciones de hacer y no hacer en este caso. Ojo con esa distinción que es súper importante. Bien, vamos a hablar ahora del cumplimiento por equivalencia, unas nociones generales, y después vamos a enunciar los requisitos que requieren un tratamiento aparte debido a que son bastante largos, pero vamos a enunciarlo ya para finalizar este live. Vamos a hablar del cumplimiento por equivalencia, que cuando hablen de cumplimiento por equivalencia se están refiriendo a la indemnización de perjuicios. Cuando se hable de cumplimiento por equivalencia, se están hablando de indemnización de perjuicios. Primero, hay que definir lo que es aquí la responsabilidad civil, que esta cuestión es pregunta de examen de grado y se la pueden preguntar tanto en obligaciones como en daños. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil, una definición que da el profesor Ruperto Pinochet, es que es la obligación que tiene una persona de indemnizar o reparar perjuicios ocasionados a otra. Es así de simple. La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de indemnizar o reparar perjuicios ocasionados a otra. A mayor profundidad pueden ver el contenido que tenemos en YouTube habilitado, en el link que está en el perfil en nuestro perfil. La indemnización de perjuicios o responsabilidad contractual del deudor. Aquí el acreedor tiene el derecho o se tiene derecho a que el acreedor pueda obtener el cumplimiento de la obligación por equivalencia. En la indemnización de perjuicios, o en este caso que procede por responsabilidad contractual del deudor, este es el derecho que tiene el acreedor para obtener el cumplimiento de la obligación por equivalencia. ¿Por qué por equivalencia? ¿Por qué por equivalencia? La indemnización de perjuicios, en la indemnización de perjuicios, se tiende a que el acreedor obtenga económicamente lo que le habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. ¿Por qué por equivalencia entonces? Porque la indemnización de perjuicios tiende a que el acreedor obtenga económicamente lo que le habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. Aun cuando se obtenga el cumplimiento forzoso de la obligación, se le debe indemnizar el perjuicio experimentado, porque el retraso obviamente genera un perjuicio. Respecto a la indemnización de perjuicios, señalar lo siguiente. La indemnización de perjuicios es una cantidad de dinero que debe pagar el deudor al acreedor. Es una cantidad de dinero que el deudor le debe pagar al acreedor y equivale a lo que éste hubiese obtenido con el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. Equivale a lo que el acreedor hubiese obtenido con el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. Entonces, estas dos ideas principales cuando hablemos de indemnización de perjuicios, que es la cantidad de dinero que debe pagar el deudor al acreedor y equivale a lo que éste hubiese obtenido con el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. En relación con el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. La indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. Y ojo, este puede provenir de incumplimiento, incumplimiento imperfecto o mora en el cumplimiento. En el caso del incumplimiento de la obligación o el incumplimiento imperfecto, aquí procede una indemnización compensatoria. Pero en la mora en el incumplimiento, aquí procede la indemnización moratoria. O sea, la indemnización moratoria tiene como fin reparar el daño causado. ¿Vale? Entonces, ustedes liguen la indemnización de perjuicios con el artículo 1556 del Código Civil, que señala que la indemnización de perjuicios puede comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante. Y este puede provenir del incumplimiento de la obligación o un incumplimiento parcial o un cumplimiento imperfecto.
Y en estos dos casos procede la indemnización compensatoria. Y en el caso de la mora, o demora, si quieren decirle coloquialmente, no es correcto el término, pero para que se entienda, en la mora, en el cumplimiento, aquí procede la indemnización moratoria. Y el fin de la indemnización moratoria es reparar el daño causado. Si, bueno, escuchan mora, mora del deudor, es su demora, su retraso, pero es más correcto decir mora, por si acaso, eso para que se entienda. Bien, hablemos de cada una de estas, de la indemnización compensatoria y de la indemnización moratoria. La indemnización compensatoria, que procede en caso de incumplimiento o cumplimiento imperfecto, viene a reemplazar el cumplimiento de la obligación. La indemnización compensatoria viene a reemplazar el cumplimiento de la obligación, por eso es compensatoria. La indemnización compensatoria es la suma de dinero que el deudor debe al acreedor y equivale al cumplimiento íntegro y efectivo de la obligación que tuvo que haberse obtenido en favor del acreedor. Por otro lado, la indemnización moratoria reemplaza el cumplimiento oportuno de la obligación. La indemnización moratoria reemplaza el cumplimiento oportuno de la obligación. Es una suma de dinero equivalente al atraso del deudor. Es una suma de dinero equivalente al atraso del deudor. Eso es la indemnización moratoria. Y que reemplaza el cumplimiento oportuno de la obligación. Y aquí tenemos que distinguir lo siguiente. La indemnización moratoria que se da tanto en obligaciones de hacer, en obligaciones de no hacer y en obligaciones de dar. En obligaciones de hacer, la indemnización moratoria procede en los casos del artículo 1553, que lo vamos a revisar tranquilos, o el caso de, o se relaciona también, se puede pedir con la indemnización compensatoria. Ojo con la precisión en cuanto a las obligaciones de hacer. En el caso de las obligaciones de no hacer, la indemnización compensatoria tienen que relacionarla con el artículo 1555 del Código Civil, que lo vamos a ver, y se distingue si se puede o no deshacer lo hecho. En el caso de las obligaciones de no hacer, se distingue si se puede o no deshacer lo hecho. Y en el caso de las obligaciones de dar, la doctrina mayoritaria señala que el acreedor no tiene derecho a escoger si el deudor no cumple. La doctrina mayoritaria señala de que el acreedor no tiene derecho a escoger si el deudor no cumple, aunque sí es posible el cumplimiento forzoso. El acreedor no puede pedir la indemnización compensatoria sin que previamente haya iniciado la ejecución forzosa y probado que es imposible obtenerla. Entonces, eso respecto a la indemnización moratoria, que reemplaza el cumplimiento oportuno de la obligación y es una suma de dinero equivalente al atraso del deudor. Aquí se distingue los casos de las obligaciones de hacer, relacionados con el artículo 1553, obligaciones de no hacer, con el artículo 1555, distinguiendo si se puede o no deshacer lo hecho, y con las obligaciones de dar, que señala la doctrina mayoritaria que el acreedor no tiene derecho a escoger si el deudor no cumple. Aquí, pero sí es posible exigirle el cumplimiento forzoso, ya que el acreedor no puede pedir la indemnización compensatoria sin que previamente haya iniciado la ejecución forzosa y probado que es imposible obtenerla. Bien, continuando con la indemnización compensatoria, bueno, repitiéndonos de nuevo con la indemnización compensatoria, esta reemplaza el objeto de la obligación. La indemnización compensatoria reemplaza el objeto de la obligación. No puede pedirse al mismo tiempo con el cumplimiento de la obligación y el pago de la indemnización compensatoria. No puede pedirse, y aquí lo recalco, no puede pedirse al mismo tiempo el cumplimiento forzoso de la obligación y el pago de la indemnización compensatoria. Estas dos no proceden. ¿Por qué? Porque acumularlas implica un doble cumplimiento de la obligación. Y ustedes acuérdense del aforismo non bis in idem. El artículo 1537 nos da algunas pistas y señala en 1537 que
constituido en mora el deudor, el acreedor no puede pedir al mismo tiempo la obligación principal y la pena, sino una de las dos, a su arbitrio. Ojo, constituido en mora el deudor, el acreedor no puede pedir al mismo tiempo la obligación principal y la pena, sino una de las dos, a su arbitrio. La excepción a todo esto es la cláusula penal y la transacción. La transacción ya tenemos un video de esto en nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden ingresar por el link que está en el perfil, en nuestro perfil, en el link de la descripción. Y la cláusula penal que la vamos a ver en la última parte de esta serie del efecto de las obligaciones. Ahora, respecto a la indemnización moratoria, esta resarce o repara los daños ocasionados. La indemnización moratoria resarce los daños ocasionados, sea por el retardo, etcétera, pudiendo acumularse al cumplimiento de una obligación o una indemnización de perjuicios compensatorios. La indemnización moratoria, entonces, repara o resarce los daños ocasionados por el retardo, pudiendo acumularse al cumplimiento de una obligación o una indemnización de perjuicios compensatorios. El artículo 1672 correlaciona esto. Si la cosa perece por culpa del deudor, la obligación subsiste, pero, varía el objeto. El deudor queda obligado a pagar el precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Aquí sí se acumulan ambas indemnizaciones, la compensatoria y la moratoria, en el caso del artículo 1672. Si la cosa que les deben, por ejemplo, les deben un computador o un auto, y por culpa del deudor, de la persona que se los debe, esta cosa perece, se destruye, la obligación subsiste, pero varía el objeto. Aquí el deudor queda obligado a pagarles el precio del auto o del computador y a indemnizarles también. Aquí se acumulan ambas indemnizaciones. Bien, y ya con esto vamos a solo enunciarlos, los requisitos de la indemnización de perjuicios, porque son varios, o sea, son 3, pero tienen harto desarrollo. Los requisitos de la indemnización de perjuicios son los siguientes. Primero, el incumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor. El incumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor. Ese es el primer requisito, que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor. El segundo requisito es que el deudor se constituya en mora. Y el tercer requisito es que la inejecución haya ocasionado un perjuicio al acreedor. Que la inejecución haya ocasionado un perjuicio al acreedor. Entonces, quédense con esos 3 requisitos de la indemnización de perjuicios, que son que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor, que el deudor se constituya en mora y que la inejecución haya ocasionado perjuicios al acreedor. Bien, ahora vamos a pegarle una revisión al título 12 del libro cuarto del Código Civil, que es un título relativamente corto, va del artículo 1545 al artículo 1559, pero ojo, es crucial porque este título les mete materia de acto jurídico, contratos, obligaciones y daños. Con esos 4 ramos, chicos, ustedes van a manejar la mitad de civil. Y ojo, es súper importante porque este título es crucial. Este título les va a permitir orientarse en esas 4 asignaturas. Bueno, aquí hay un principio rector, obviamente, en este mismo título, que está en el artículo 1546, que es el de la buena fe, contractual, que señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley o costumbre pertenecen a ella. Aquí hablamos también de obligaciones de medio, teoría de la imprevisión, etc. Ahora,
Respecto a lo que habíamos comentado sobre la ejecución de los procedimientos forzosos, procedimiento ejecutivo cuando se exige el cumplimiento forzado de obligaciones de hacer o no hacer o de dar, señalar que el artículo 1551 señala, respecto a esto, que si el deudor está en mora, o el deudor, mejor dicho, el deudor está en mora o en demora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término o plazo estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera de pago al deudor para constituirle un mora, o más que requerirle pago, perdón, requerirlo, caso en que se requiere al deudor para constituirle en mora. También está en mora el deudor cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla, por mera negligencia, si ustedes quieren. En los demás casos, el deudor ha sido judicialmente, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. El artículo 1552 señala este aforismo de la mora purga la mora. En los contratos bilaterales, o sea, donde ambas partes se obligan y ambas partes obtienen un beneficio, en los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Vamos con el artículo 1553, tan citado en este momento. Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, el acreedor puede pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas a su elección, sea ya que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autorice al acreedor para hacerlo ejecutar por un tercero o a expensas del mismo, o que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. O sea, si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, el acreedor puede pedir, junto con la indemnización por mora, cualquiera de estas tres cosas, a su elección. Primero, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autorice al mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, y que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Aquí, ojo, esto se presenta en un escrito en lo principal, solicita, etc. El artículo 1555 y el 1556 se refiere a los conceptos que ya habíamos tratado como daño emergente y lucro cesante. Y también a las obligaciones de no hacer. Se resuelve en la de indemnizar perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacer lo hecho. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacer lo que hizo. Ahora, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, el deudor va a ser obligado a esto, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor para que se allane a prestarlo. El acreedor quedará de todos modos indemne. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor en todos los casos tiene derecho a ser indemnizado. La indemnización de perjuicios, como habíamos dicho, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúense los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. Bien, ahora precisar conceptos de qué es el daño emergente y el lucro cesante, que muchas veces lo escuchamos pero no le prestamos demasiada atención. El daño emergente es una pérdida real, efectiva y actual causada al patrimonio del afectado. El daño emergente es una pérdida real, efectiva y actual, causada al patrimonio del afectado.
Son pérdidas o perjuicios directos y concretos que una persona sufre a causa de un acto ilícito o un incumplimiento contractual. Y el lucro cesante es una pérdida de ganancia o utilidad con ocasión de un daño al afectado. Pérdida de ganancia o utilidad con ocasión de un daño al afectado. Por ejemplo, bueno, esto se puede dar en materia extracontractual y contractual, pero un lucro cesante es contratar con una persona negligente que evite que ustedes puedan generar ganancia en el futuro. Ya para ir terminando, se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se constituye en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Según el artículo 1557, que lo puede sacar de apuro, se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se constituye en mora o si la obligación es de no hacer y si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Vale chicos, con eso terminamos la primera parte del efecto de las obligaciones. Ahora, o sea, en el próximo live que vamos a hacer en una media horita más, vamos a referirnos a los requisitos de la indemnización de perjuicios. Principalmente el primero, que es que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor. Es bastante, no quiero decir denso, porque no lo es, pero es bastante entretenido. Aquí ustedes van a meter la teoría de los riesgos, etcétera. Y quizás la perspectiva o la perspectiva de la estructura de defensa del deudor. Eso. Gracias a ti, Lagno Visa. Muchas gracias por apañar y Napo. Gracias a ustedes. Yo entiendo que quizás estos lives no son tan entretenidos como la gente que se pone a pelear de repente por política, religión, qué sé yo. Pero gracias. Espero que les sirva y recuerden que todo esto va a estar disponible en YouTube, en nuestro canal, al que ustedes pueden acceder con el link que está en nuestra descripción. Suscríbanse. Ya, vale. Vale, chicos, muchas gracias. Bendiciones. A ti, Alexandra. Muchas gracias. Gracias, Ferni. Muchas gracias.